Buenas. Hola. Bueno, visto el éxito, vamos a empezar ya, porque no cabe nadie más. Entonces, no sé si conocen a nuestro invitado. Es Bernardo Herradón. Bueno, tengo la chuleta aquí, a ver si me lo... A ver... Bueno, es licenciado y doctor en Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigador científico del Instituto de Química Orgánica General, del CSIC, y ha sido director de este instituto de 2006 hasta el 2010. Bueno, aparte de parte investigadora, que es autor de un montón de artículos, tesis doctorales, también cabe destacar su gran labor divulgativa. Es colaborador del programa Hombros de Gigante de Radio Nacional de España y ha escrito el libro Los avances de la química. Yo creo que esta va a ser una charla muy interesante. Vamos a ver dos partes, una la ciencia como parte de la cultura, que nos intentará hablar de cómo la ciencia influye en la sociedad y por qué es importante la ciencia para vivir hoy en día y tomar unas decisiones correctas, tanto sociales como económicas, como del día a día. Y después hablará sobre el patito feo de la ciencia, que es la química, ¿vale? Y veremos que no es tan mala, bueno, tiene sus cosas malas, pero no es tan mala y ahí tiene aspectos también positivos, ¿vale? Bueno, pues le dejo... Vale. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, José Manuel. Se oye bien, supongo, ¿no? Bueno, yo aunque tenga una persona escuchándome o tenga cientos de miles, pues yo me entrego igual en todas las charlas y además como ¿se oye? ¿Micro de mano mejor? Sí, micro de mano no me gusta mucho, si el caso... ¿Este no se oye? Sí, se oye, pero desde arriba. Vale, bueno, voy a ponerme con este. Bueno, como digo, como sé también que hay mucha gente siguiéndonos por streaming, pues seguramente que lo podrán disfrutar de esta charla. Bueno, hay una actividad humana que hace todo esto y más cosas que están en la diapositiva siguiente. Por ejemplo, nos proporciona, a ver si funciona, nos proporciona una vida más larga, hace que esta vida sea más saludable, monitoriza nuestra salud, nos proporciona medicinas que curan nuestras enfermedades, piezas de repuesto para nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Además nos suministra agua que podemos beber, con ella podemos regar nuestras plantaciones, nuestros cultivos, sirve para nuestra higiene, nos ayuda a tener más y mejores alimentos, cuida de nuestro ganado y de nuestros animales de compañía, nos proporciona energía, calor en invierno, frescor en verano, nos permite transportarnos en vehículos diversos, nos proporciona una vida cotidiana más cómoda, pues con electrodomésticos, iluminación, transporte, etcétera. Hace que todo lo que llevemos nosotros, de todo lo que usamos a diario, pues sea de a nuestro gusto y para nuestra comodidad, como pueden ser la ropa, los colores, la cosmética, etcétera. Facilita nuestro ocio con el deporte, la jardinería, lectura, etcétera, etcétera. Además, nos permite estar a la última en tecnología, con lo que implica, y además, como está ahí entrecomillado, alimenta nuestro espíritu, ¿no? Y bueno, la respuesta a todo esto es clara, es la ciencia y sus aplicaciones, que son la tecnología y la ingeniería. Y desde tiempos inmemoriales, pues el hombre ha realizado grandes aportaciones, que pueden ser controlar el fuego, la rueda, alimentos para todos, agua potable, un coche, o artilugios más modernos como pueden ser electrodomésticos variados o un teléfono móvil, un ordenador, internet, correo electrónico, etcétera, etcétera. Además también, incluso con esa ciencia, con esa actividad humana, pues somos capaces de enviar un hombre a la luna o construir una estación espacial fuera de nuestra atmósfera o bueno, lanzar cohetes que pueden volver, como son los transbordadores. Y últimamente, pues a través de los robots, pues estamos explorando otros planetas, como es el caso del Curiosity, explorando la Tierra, explorando la superficie de Marte. Bueno, y desde aquel hombre primitivo que al chocar dos piedras consiguió hacer fuego,
pues hasta nuestra sociedad tecnológicamente avanzada, pues todo se lo debemos a la ciencia. Por eso, según las palabras de Pedro Miguel Echenique, la ciencia es la mayor obra colectiva de la historia de la humanidad. Y yo me pregunto si realmente es la ciencia interesante y útil para el ciudadano. ¿Cómo estamos actualmente en nuestra sociedad? Pues yo soy un ciudadano que sea también científico y sea divulgador. Pues un ciudadano hace unas reflexiones, que es que nuestra sociedad indudablemente es una sociedad tecnológicamente muy avanzada, evidentemente como nunca lo ha sido antes. Tenemos una crisis económica que todos padecemos. Realmente sabemos quién nos gobierna, es decir, nosotros votamos, en Italia hoy están votando, pero realmente van a elegir al que les va a gobernar. Tenemos muchas desigualdades entre seres humanos, lo estamos viendo dentro de nuestros colectivos próximos, locales, pero también a nivel global, y ahí es quizás más serio. No hay una gran guerra mundial como la que acabó en el año 45, pero evidentemente hay muchos conflictos locales y además estos son muy serios, porque tienen unas implicaciones que van incluso más allá de usar simplemente unas balas para matarse personas, que ya es bastante serio, ¿no? Se ha dicho que hay un excesivo mercantilismo en la ciudadanía, en la sociedad en conjunto, y posiblemente eso también se traduce en una crisis de valores, y lo pongo ahí entre interrogantes, porque realmente yo no sé si eso existe o no existe, ¿no? Bueno, la situación actual y la respuesta que un científico puede dar a todas esas cuestiones, pues evidentemente de que somos una sociedad tecnológicamente avanzada, pues un científico sabe, se pregunta, pero también pregunta a la sociedad si sabemos realmente dónde procede, si sabemos cómo usar esa tecnología avanzada, si sabemos cuáles son sus consecuencias. La crisis económica, bueno, va a haber países que van a salir fortalecidos de esta crisis económica global y hay países que van a salir peor. Y un país como el nuestro, ¿cómo sale de esta crisis? Bueno, ¿sabemos realmente quién nos gobierna? Yo tengo mi opinión, pero evidentemente no la voy a dar en público, de quién nos está gobernando, cada uno tendrá las suyas, si queréis luego se puede debatir. Bueno, los científicos sobre las desigualdades entre seres humanos pueden hacer mucho, podemos hacer mucho los científicos. Existen muchos conflictos locales y muy serios. Aquí la ciencia puede hacer en general poco, pero sí que podemos hacerlo como ciudadano. También que existe excesivo mercantilismo, pues también queda ahí entre interrogantes y con esos signos de admiración, porque yo no sé la respuesta y tampoco lo sé sobre la crisis de valores. Si vemos el mapa de nuestro planeta, pues vemos zonas, casi consigo apuntar con esto, porque no sé si se ve demasiado, que no se ve nada. Bueno, veis las zonas que están ahí marcadas en rojo, que son zonas donde existe un nivel de hambre bastante acusado. Bueno, efectivamente vemos que prácticamente toda África Central, algunas zonas de Asia, incluso algunas zonas de América del Sur están pasando hambre. Pero si luego encima vemos nuestro planeta con esos símbolos donde, bueno, pues el SIDA, polución exagerada, animales en peligro de extinción, desforestación, etcétera, etcétera, pues realmente casi te da la impresión de que nuestro planeta está viviendo una crisis enorme, ¿no?, en todos los sentidos. Y en esta situación realmente merece la pena hacer un esfuerzo en educación, cultura y formación, porque muchas veces puedes decir, bueno, pues vamos a dejarlo ir, ¿qué más nos da, ¿no? Que nuestros chavales sean un poco mal cultos, que tengan una mejor formación, o que los ciudadanos sean un poco más cultos. Pues sí, mi opinión es que sí, y además más que nunca, porque lo que siempre queda como fondo de todo es la formación de la gente, y eso hay que pelearlo por todo. Y muchas veces se habla de cultura, pero conviene ir al diccionario de la RAE para saber lo que es cultura. Y bueno, hay dos definiciones de las 4 acepciones, pues hay dos que evidentemente tienen que ver con el objeto de esta charla: conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico, y conjunto de modos de vida y costumbre, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etcétera. Sin embargo, muchas veces uno se pregunta, ¿qué es ser culto? ¿Qué es ser un intelectual? Y más que hablar de si uno tiene mucha cultura o tiene poca, o es inculto, yo me pregunto, porque muchas veces tampoco sé la respuesta, si uno ignora las obras de Shakespeare o las obras de Cervantes, le tardan en nuestro país especialmente de inculto. Pero si uno no es capaz de decir
siquiera los fundamentos de la termodinámica o de la teoría de la relatividad, pues no es un inculto, sino simplemente dice yo soy de letras y con eso uno queda arreglado. En el año 1959 Snow publicó un libro, Las dos culturas, que era un objeto de, bueno, era la transcripción de una conferencia, la conferencia Rede, que dio en la Universidad de Cambridge, y él distinguía y debatía entre esas dos culturas humanísticas y científicas. Claramente Snow, que tenía formación científica, aunque luego realmente se le puede considerar una persona con esas dos vertientes, pues se decantaba por la ciencia, ¿no? Pero hoy en día podemos incluso hablar de cinco culturas que a veces parece que están totalmente enfrentadas. En principio las dos culturas eran la humanística y la científica, y cada una de estas dos pues se ha separado o ha dividido en dos, la literaria, la artística, y por parte de la científica las ciencias puras y las ciencias aplicadas, que a veces incluso parece que hablamos lenguajes distintos, ¿no? Y últimamente pues ha surgido con mucha fuerza las ciencias sociales, la economía, la sociología, etcétera, que muchos piensan que no deben considerarse ni siquiera ciencias, pero bueno, y yo no voy a meter en esto. Y realmente siempre es gratificante encontrar algún artículo donde intenta llevar la ciencia a la cultura, ¿no? A la cultura en el sentido ese general que definimos nosotros como una persona culta, una persona que es capaz de ver pues la Dama de Armiño y decir, eso es de Leonardo. Bueno, pues eso es una persona culta, ¿no? A lo mejor luego le preguntas qué técnica usó, por ejemplo el esfumato, y a lo mejor no sabe decirte lo que es un esfumato. Bueno, pues gracias a la química, y está publicada una revista importante de química, Angewandte Chemie, pues sabemos, por ejemplo, por qué Leonardo da Vinci hacía para pintar esos rostros tan perfectos, ¿no? La ciencia siempre está al servicio del arte, especialmente, o está al servicio, pues, al servicio de las humanidades. Lo que pasa es que a veces este papel no se reconoce. Y bueno, porque evidentemente yo ya estoy hablando, sin mencionarlo, de cultura científica, ¿no? Y hay varias razones, en mi opinión, para fomentar la cultura científica. Por un lado está contribuir a aumentar la cultura científica de la ciudadanía. Bueno, esto puede parecer muy altruista, pero eso también es verdad que nosotros como científicos, yo como científico soy un egoísta, porque cuanto más culto científicamente sea un ciudadano es votante, y por lo tanto se reconoce la importancia de la ciencia, le puede exigir al gobierno de turno que inviertan en ciencia. En un país especialmente como el nuestro, pero en cualquier país, la ciencia es sin duda alguna el motor de la economía. Y además creo que debemos promover el interés de los jóvenes por la ciencia, también un poco de manera egoísta, porque si no tenemos jóvenes interesados por la ciencia, pues los laboratorios van a quedar vacíos y no habrá científicos en el futuro. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas y todos podemos hacer cosas para conseguir esos objetivos. Las sociedades científicas, ahí están las sociedades científicas con las que yo más me relaciono, pero por supuesto están las academias de ciencias e ingeniería, están las sociedades científicas de física, de matemáticas, etcétera. Los centros de investigación y las universidades pues juegan un papel importante. También, por supuesto, los centros y profesores de enseñanza preuniversitaria para mí son fundamentales en el papel que tienen que jugar para hacer que los jóvenes tengan cultura científica. Papel de investigadores individuales a todos los niveles. Yo estoy aquí, luego vamos a tener también la conferencia de José Miguel Mulet, también otro investigador, que hace un papel muy destacado a la hora de difundir cultura científica. Y para ello usamos muchas veces esta herramienta poderosísima que no teníamos hace 30 años, que es Internet, con los blogs, las redes sociales, etcétera. Y luego, por supuesto, no hay que despreciar nunca los medios de comunicación. De hecho, para mí, los medios de comunicación en una sociedad moderna juegan un papel fundamental, porque es el intermedio que está entre el que transmite esa información y el receptor, y por lo tanto hay que tratar muy bien a los medios de comunicación, pero también hay que ser críticos con ellos, es decir, cuando no dan las cosas, no hacen las cosas bien, pues hay que llamarles la atención. Bueno, antes he dicho que hay que contribuir a aumentar la cultura de la ciudadanía. ¿Y por qué? Yo en principio, aunque esto puede parecer también muy espiritual, yo creo que el ser humano tiene una característica que no tienen otros seres vivos en nuestro planeta, que es el placer de conocer y aprender. Y eso realmente, si nos damos cuenta, pues es un gran placer. Quizá cuando uno es joven y le obligan a aprenderse asignaturas para pasar exámenes, pues no se da cuenta de esto, pero evidentemente es un gran placer conocer y aprender cosas. Si el ciudadano está formado, será capaz de emitir opiniones sin que
ciertas corrientes le puedan llevar, como pueden ser sobre temas importantes pues que influyen en nuestra existencia, como puede ser la energía nuclear, los transgénicos, las células madres, la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Y además nos sirve para distinguir entre ciencia y pseudociencia, y eso es fundamental, porque al fin y al cabo la pseudociencia evidentemente son un grupo de charlatanes que lo que nos intentan es engañarnos por razones muchas veces económicas, casi siempre son económicas, aunque a veces lo disfracen pues de razones espirituales o razones religiosas. Pues ahí está la astrología, la homeopatía, etcétera, etcétera, todas estas pseudociencias. Pero a veces incluso gente que se considera culta no son capaces de distinguir entre una ciencia y una pseudociencia, y cuando uno ve estadísticas, el Eurobarómetro por ejemplo, pues hay gente que aún piensa que la astrología y la astrofísica prácticamente no se distinguen, ¿no? Hoy en día nuestra sociedad depende de dos ciencias fundamentales, que son dos ciencias muy amplias, que prácticamente lo engloban todo, y de hecho hay una ciencia entre medias que tiene que ver entre estas dos, como son la biomedicina y la ciencia de los materiales. Son áreas multidisciplinares donde participan pues muchas otras ciencias más fundamentales o más básicas o más restringidas. Bueno, la biomedicina tiene como objetivo pues mejorar la salud del ser humano, y la ciencia de los materiales tiene principalmente como objetivo pues mejorar nuestra existencia, pero con artilugios que nosotros usamos, por lo que antes os comentaba, un ordenador o el sistema de transporte más económico, menos contaminantes, etcétera, etcétera. Y para que esta ciencia, especialmente los materiales, se está desarrollando mucho en un área que es la nanociencia y la nanotecnología. Y ahí en conjunto, entre esas dos áreas, la biomedicina y la ciencia de los materiales, pues nace lo que es la nanobiomedicina o la bionanomedicina. Bueno, el área interdisciplinar entre la nanociencia y las ciencias biomédicas, y ahí es un área de futuro. Y muchas noticias que hoy vemos en los periódicos pues tienen que ver con una o con otra área grande. Por ejemplo, esto es de hace aproximadamente 12 días, el 13 de febrero, donde el diario El País titulaba "Nuevo microscopio para ver el ADN en espacio y tiempo". Bueno, realmente es una noticia relevante, muy relevante. De hecho, El País la destacó, viene hasta una fotografía posiblemente no fácil de interpretar. Es un trabajo realizado por Ahmed Zewail, premio Nobel de Química en 1999, y realmente lo que han desarrollado es un microscopio electrónico 4D. Esto lo que nos está diciendo es que podemos ya ver estructuras muy íntimas de la materia resueltas en el tiempo, es decir, cómo evolucionan durante un tiempo. Y esto puede tener implicaciones, por ejemplo, en enfermedades como Alzheimer. Por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas siempre son interesantes y siempre despiertan el interés de las personas. Por ejemplo, llega la primera pastilla para tratar la esclerosis múltiple. Esto es de septiembre del 2010 en el mundo. Es una molécula muy sencilla. Bueno, normalmente las noticias que destaco tienen que ver algo con la química. Y 2 años después, pues en un congreso en España, pues se demuestra que ese inmunosupresor, tras 2 años, pues sigue en estudio. Es decir, y para la gente que tenga esta enfermedad o que conozca personas o familiares que tienen esclerosis múltiple, evidentemente es una noticia de mucho interés. Pero claro, muchas veces si la persona no tiene la suficiente cultura científica, no es capaz de discernir si es que ya puede ir mañana a la farmacia a comprarse esa pastilla. Bueno, pues cultura científica permite distinguir o discernir las distintas posibilidades. Igual ocurre como esta otra, donde una molécula también relativamente sencilla es capaz de reducir los síntomas de la enfermedad de Alzheimer en ratones. Bueno, evidentemente no hay que extrapolar ni para lo bueno ni para lo malo lo que les ocurre a ratones con seres humanos, sino simplemente es un paso más en la investigación. O una misma noticia, cómo se tratan en 2 medios distintos. En El Mundo, esta es una noticia de hace un año aproximadamente, El Mundo bueno, pues tituló "Un gen vinculado al cáncer y también a la pérdida de peso". Y el ABC va más allá y dice, como ya se conoce el gen, ya se puede uno diseñar un fármaco. Un fármaco protege frente al cáncer, alarga la vida y evita la obesidad. Evidentemente, si te protege frente al cáncer y te evita la obesidad, pues la vida lo más probable es que te la alargue, al menos que te atropelle un coche. En cualquier caso, la noticia arriba es mucho más seria y más realista que la noticia que está abajo. O es espectacular darse cuenta de que gracias a las células madres y sobre una matriz polimérica, pues se es capaz de hacer una tráquea sintética.
Y aquí hay una palabra que a veces la gente la considera maldita, ¿no? Como eso de sintético, ¿no? Frente a natural, sintético, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que a lo mejor luego José Miguel nos va a contar algo sobre este tema o lo va a mencionar, pero realmente uno se da cuenta lo importante, las cosas importantes que hace la ciencia. Evidentemente esto no se hace por placer, esto se hace porque un paciente tenía un cáncer de tráquea que no era ni tratable ni por operación, ni por quimio ni radioterapia. Por lo tanto, lo que se hizo fue sustituir, pero además con una tráquea sintética, ¿no? O cuando uno encuentra esta noticia o estas imágenes de televisión donde un médico está explicando cómo es una cirugía de prótesis de cadera. Bueno, y evidentemente yo leí para enterarme y comentar ese tipo de cosas, y cuando uno intenta o cuando uno hace una prótesis de cadera, lo importante es lo que está aquí en medio, ¿no? En la conexión entre el fémur y la propia cadera. Bueno, eso es una molécula, un trozo de grafeno, que es una de esas moléculas de moda de las que ahora hablaré, y bueno, con eso se consiguen avances espectaculares, donde intervienen la biomedicina, la ciencia de los materiales, la nanotecnología, por supuesto la química, preparando moléculas que están ahí entre medias. Y claro, cuando uno le implantan una cadera de esas, no es el caso, porque esto de la derecha es investigación académica aún, y aquello ya son cosas que se están haciendo en clínica, pues uno se puede dedicar a sus aficiones preferidas, esquiar o matar elefantes. Bueno, y esto es una imagen tomada prestada de María Vallet, donde se ve claramente que ya prácticamente todo el cuerpo, excepto el cerebro, es trasplantable ahora mismo o sustituible. Y eso es importante. Y antes he dicho que también es importante todo lo que tiene que ver con la nanociencia y con la ciencia de los materiales. Y uno de las estrellas en este área es sin duda alguna el grafeno. El grafeno nos puede permitir, por ejemplo, tener pantallas flexibles, y de hecho el grafeno se ha elegido como un proyecto bandera de la Unión Europea al que se le va a financiar con 1.000 millones de euros en un periodo relativamente largo, pero aproximadamente 10 años, pero que es uno de los dos proyectos que la Unión Europea ha elegido como tema prioritario para su financiación. Uno de ellos, ya digo, es el grafeno, por el potencial que tiene, y el otro tiene que ver con la biomedicina, que es la investigación del cerebro. También al público en general le atrae mucho noticias como de astrofísica en general, de astronomía, donde pues muchas veces se describen planetas que están muy lejanos al nuestro y que somos capaces de detectarlo, y no solamente detectarlo, sino saber de qué están hechos, como por ejemplo ese Waterworld, que es un planeta de agua descubierto fuera de nuestro sistema solar de hace también aproximadamente un año, o este último donde se han detectado un agujero negro de una supermasivo. Bueno, esas noticias atraen mucho a la gente en general, ¿no? O noticias más locales. Aquí en la Comunidad Valenciana, pues simplemente una noticia de hace un par de días, donde en el pueblo de Alciras llevan un mes bebiendo agua contaminada, y es porque pues ha habido un vertido a los pozos, no sé si se sabe si intencionado, supongo que no, de manera fortuita, de un herbicida que está ahí representado. Y bueno, la gente puede beber agua de sus grifos o usarla para su higiene, siempre que tengan equipos de ósmosis inversa. Bueno, ahí se usa una palabra técnica, y yo creo que la gente tiene que saber qué es eso de la ósmosis, por lo menos para saber que de vez en cuando hay que cambiar los filtros, ¿no? Y aquí hay un personaje muy popular, que aquí también, porque claro, estoy hablando de noticias de prensa, principalmente prensa escrita o en internet, y también nos llega mucha información a través de la televisión, especialmente los anuncios. Y aquí está esta persona donde anuncia ese pan 100% natural, que lo puede hacer, pero el problema aquí es cuando él identifica su pan con algo natural, como puede ser la levadura o el aceite, y al otro lado pone lo no natural y lo identifica con la química, que generalmente siempre se suele representar con colorines, cuando realmente pocas veces en química obtenemos cosas tan coloreadas como esas, ¿no? Al menos que estés buscando específicamente un colorante. Bueno, esto es muy triste porque realmente demuestra, primero, mucha incultura científica por parte de Eduard Punset para hacer este anuncio, porque al fin y al cabo él se trata a sí mismo, se califica como un divulgador científico, y no hay que denigrar a una ciencia para intentar vender un producto. Bueno, el caso es que Eduard Punset
pues realmente es una persona que lleva una vida sana, ¿no? Todos los días creo que vive al lado del mar y todos los días hace una caminata larga y después de eso pues él se prepara su propio desayuno. Y bueno, Eduardo, perdonad, no es Eduard porque es una noticia del ABC y para el ABC no va a ser nunca Eduard, pues Eduardo Punset se prepara siempre personalmente su pan con tomate y jamón para desayunar y hace muy bien porque es un alimento sano, nutritivo y que está muy bueno, ¿no? Pero encima si os fijáis, no sé si se ve bien, él lo que está usando es un pan de payés de toda la vida y se olvidó del pan top natural. Quizás es verdad que por eso, por este anuncio, por este reportaje o esta entrevista en el ABC, le quitaron el anuncio de Bimbo y ahora se lo han dado a Leo Messi, ¿no? Claro, Leo Messi, que es uno de los ídolos de uno de los ídolos de Mulet, todo hay que decirlo, pues realmente está anunciando algo que es todo natural, pero que sea todo natural no significa que sea bueno, porque por ejemplo cuando uno ve los ingredientes del pan que anuncia Messi, pues vemos que tiene grasa vegetal, aceite de palma, y el aceite de palma es rico en ácido palmítico y el ácido palmítico es una grasa saturada y por lo tanto no es demasiado bueno para nuestro sistema cardiovascular. Pero en cualquier caso también demuestra mucha ignorancia científica de las personas que hacen este tipo de publicidad, y lo triste es que el consumidor se lo cree, porque cuando uno mezcla sustancias naturales que pueden ser sanísimas todas ellas, ya veremos luego que no siempre, y la somete a una cocción, está haciendo una reacción química, por lo tanto todo lo que obtengas no tiene nada que ver con lo que tuviste originalmente. Y esto, la gente tiene que tener cultura científica para saber discernir de estas cosas, ¿no? Y esto me da pie un poco a reflexionar sobre si todo lo natural es bueno, si todo lo artificial, sintético, químico es malo, si la química es realmente un demonio o es un ángel, ¿no? Bueno, la química, como todas las facetas humanas, depende del uso que se les dé. Podemos ponerla como el dios Jano con las dos caras, mirando hacia adelante o hacia atrás, o el símbolo del yin-yang oriental, o incluso como aquí las dos conciencias, la buena y la mala, de Homer Simpson, ¿no? Bueno, existen muchos tópicos en la bibliografía, como lo natural, orgánico, ecológico, lo natural que se genera artificialmente, lo sintético, lo artificial por diseño, etcétera. Hay una serie de cosas que uno lo ve, sobre todo en los medios de comunicación, y no sabe por qué, cómo se usan, porque no se usan de manera correcta, un problema otra vez de cultura científica, ¿no? Y cuando uno ve, por ejemplo, esto, pues uno yo pregunto, bueno, ¿esto qué es? Y claro, evidentemente todo me vais a decir, es un camión, se puede ir más allá, un camión cisterna de Repsol, por lo tanto lleva pues gasoil, gasolina, etcétera. Y si uno piensa, ¿para qué usamos el gasoil y la gasolina? Pues decimos, bueno, pues para calentarnos, para circular, es decir, para nuestro progreso y bienestar. Y eso es lo que es este camión, si uno lo ve con esos ojos del químico, ¿no? Pero si uno ve esta otra imagen, pues piensa, pues nuestro progreso y bienestar se ha ido a hacer gárgaras. Pues no, pues esto cuando uno lo ve, y especialmente los medios de comunicación, lo que ve es un derrame químico. Y cuando comparamos esas dos imágenes, quizás, bueno, pues se ve las dos caras de la química, una es la benefactora y otra es la potencialmente perjudicial. Esa espuma que se ve ahí es una espuma que sirve para sellar el camión cisterna, la cisterna, y por lo tanto no es perjudicial, lo que evita precisamente que haya derrames. Pero aquí muchas veces, ya he dicho antes que hay un tratamiento injusto, especialmente en prensa, y vuelvo a repetir que la prensa es importantísima para transmitir conocimiento, pero muchas veces es culpa del ser humano, ¿no? O la mayoría de las veces. Por ejemplo, si un conductor borracho pues se estrella con un camión cisterna, pues causa evidentemente una emergencia. A mí lo que me duele siempre aquí es que se adjetive todo como química, ¿no? Bueno, y realmente darle mucha relevancia a que algo sea natural es realmente un camino hacia la quimiofobia. ¿Y la quimiofobia qué es? La quimiofobia es pues el miedo a las sustancias químicas. Esa, digamos, sería la definición del diccionario, que no lo he mirado si es esa, pero imagino que sí, por la etimología. Pero realmente para mí la quimiofobia es una enfermedad mental que se cura con más cultura científica. Por ejemplo, no tiene sentido ese chiste, no se ve muy bien, pero se explica un poco, donde dos brujas, que bueno, pues ya os podéis imaginar que están haciendo una pócima, pues no buena, sino mala, y una de ellas le dice a la otra, y además le vamos a añadir un aditivo autorizado por la FDA. Bueno, pues la FDA se autoriza algo, pues es que está
probado que a los límites que conocemos no son perjudiciales para la salud. Pero todo lo que sea aditivo químico ya se identifica como algo malo, cuando aproximadamente la mitad de los aditivos que están en uso pues son de origen natural. Pero todo se identifica con lo malo, con lo químico, con lo sintético, etcétera. O este anuncio estúpido de Whirlpool, que era para un filtro de agua de grifo, y realmente ya lo han retirado porque era una vergüenza, claro. A ver, dice, no bebas el sistema periódico, para dar la idea de que si uno pues abre el agua del grifo, pues se va a encontrar todos los metales pesados que son perjudiciales para la salud. Bueno, entonces ahí hubo un comentario en un blog, es que realmente como estamos bebiendo agua, pues oficialmente ni el oxígeno ni el hidrógeno ya pertenecen al sistema periódico, han quedado eliminados con este anuncio de Whirlpool. Bueno, esto es otra vez ignorancia aquí, ignorancia, incultura científica. Y muchas veces la incultura científica viene por conocimiento que uno aprende cuando tiene 11 o 12 años y que no debería olvidar nunca. Y uno de ellos es el de la concentración, y que ahora iré a ello. Por ejemplo, hace unos meses salió estas noticias en muchos medios de comunicación donde Coca-Cola y Pepsi alteran su receta para evitar advertir sobre el cáncer. Por ejemplo, La Vanguardia, pues más o menos lo explicaban bien y no era una noticia muy escandalosa. O esa otra de una revista, de un periódico digital, donde se preguntaba si provoca cáncer la Coca-Cola y la Pepsi. Y empieza diciendo que el nivel de peligrosidad es el 2B por debajo del 2A, que es el que tienen las patatas que se fríen en casa. Es decir, siempre intentamos, para no poner muy mal una cosa, ponemos peor a otra. Eso tampoco es justo, ¿no? Bueno, el caso es que la Coca-Cola y la Pepsi Cola tiene un aditivo del que luego hablaré. Más peligroso es este tipo de comentarios o noticias. Es de una página web argentina donde hablan de que Coca-Cola y Pepsi utilizan derivados y químicos Frankenstein de Monsanto. Ahí existe una serie de redes, asociaciones, que cuando uno le nombra Monsanto ya se pone de un lado, ¿no? Si Monsanto está detrás, es que Monsanto es el auténtico diablo, ¿no? Huele a azufre por todos lados y por lo tanto, si alguien ataca a Monsanto, yo estoy al lado de Monsanto. Bueno, y que además empieza siempre a mezclar cosas: ingeniería genética, virus, insectos, residuos de herbicidas, etcétera. Claro, luego cuando uno va leyendo por allí, uno empieza a decir, lee el siguiente párrafo y dice, califica a California como el estado más corrupto de Norteamérica, que quizás sí, pero no me voy a meter en ello. Dice, donde se obliga a los niños a vacunarse sin el consentimiento de los padres. Bueno, aquí esto también da pie a una de las mayores barbaridades que uno puede hacer en su vida y con su entorno por un problema de incultura científica: no vacunar a los niños. Eso es un peligro para la salud, pero no para la salud de tu hijo, sino para la salud de todo tu entorno. Y así en los últimos años pues han resurgido enfermedades que estaban prácticamente olvidadas. Y bueno, hay que decir que precisamente California, quizás el estado de Estados Unidos, lo que quiere decir del mundo occidental, más quimiofóbico que existe, y a la mínima pues es que te ponen un cartel de potencialmente cancerígeno. Y antes decía que esto tiene que ver con la concentración, y no lo voy a decir yo, o sea, ya que lo dijo Paracelso hace 500 años, ¿no? Todas las cosas son venenosas y nada es inocuo, únicamente la dosis determina lo que no es un veneno. Y ahí está implícito un concepto fundamental, que es el de la concentración. Y también está implícito otro concepto importante, que es que la relación que hay entre la dosis y el efecto biológico. Casi siempre los medios de comunicación usan el dato cualitativo y nunca dan el dato cuantitativo. Es frecuente ver en un medio de comunicación que hay, por ejemplo, cocaína en el aire de Madrid. Pero cuando uno analiza la noticia, se da cuenta primero que el muestreo se ha hecho en una zona de trapicheo de drogas, con lo que la concentración es mucho más alta que en el barrio de Salamanca, ¿no? O a lo mejor no, pero bueno. Pero es que cuando uno lee la noticia y hace los cálculos, uno se tiene que esnifar de una sola vez una altura de 2 kilómetros, una columna de 2 kilómetros de altura de aire. Y eso no hay pulmones que lo resista. Bueno, pues con el caso de la Coca-Cola y su colorante y su aditivo para darle color, porque la Coca-Cola y la Pepsi no tienen ese color caramelo que tienen, sino que se lo ponen una sustancia química, que es el 4-metilimirazol, esa molécula tan sencilla.
pues uno se puede hacer los cálculos de dónde procede este temor a que la Coca-Cola te provoque cáncer. Bueno, el caso es que esto cualquiera lo puede hacer yendo a la publicación original. Evidentemente se hizo antes con ratas y no se ha hecho con seres humanos. Antes comentaba lo de las ratas, extrapolable tanto la noticia buena como la mala. Y bueno, cualquiera puede hacer los cálculos, pero lo hizo afortunadamente por toda la comunidad química, lo hizo Janko Iruin en su blog del búho, que recomiendo. Y Janko llegó a la conclusión de que para que nosotros sufriéramos una probabilidad de cáncer de un caso de exceso sobre una población de 100.000 personas, deberíamos tomar 21.000 latas de refresco al día. Y como él acaba concluyendo, es mucho más fácil morir de un tsunami coca-colero que de cáncer provocado por el 4-metilimidazo. Bueno, y eso es así, ¿no? Y entonces cuando uno ve para un químico que hay la disputa esta entre natural y sintético, pues a un químico le dice, pues es que a mí me da igual, porque todo es química, sea natural o sea sintético. Y aquí hay 9 nombres, que evidentemente por los nombres ya se pueden saber que son toxinas, y son las 9 sustancias químicas más tóxicas que existe para el ser humano. La número 1 es la toxina botulínica, que la gente usa para disimular arrugas con el Botox, ¿no? Atenuada, pero es la toxina botulínica. Es una proteína, esa es su estructura terciaria, y hay moléculas tan importantes para el químico desde el punto de vista estructural como la tetrodotoxina, simplemente porque supone un reto, componente del pez globo, muy apreciado en Japón, y al menos que seas Homer Simpson, porque come pez globo sin haber sido preparado por un experto, pues puede pasarlo mal. Bueno, pues lo importante es que estas 9 sustancias, que como digo son las más tóxicas que existen, todas son naturales. Y la sustancia tóxica, la sustancia sintética al que los medios de comunicación y la creencia popular otorga la máxima toxicidad es la dioxina. O mejor por su nombre químico, 2,3,7,8 tetracloro dibenzoparadioxina, es la estructura que está a la izquierda. Y ya digo que los medios de comunicación y la creencia popular es que las dioxinas son malísimas. La persona, bueno, primero la dosis que es necesaria para que la dioxina te cause el mismo problema o la muerte como la toxina botulínica es 7 millones de veces menor en peso molecular aún mucho mayor. Y la persona que más dioxina ha tomado en su vida es Yushchenko, no sé si lo recordaréis, que fue candidato y luego presidente de Ucrania, y durante su campaña electoral cuando era candidato a la presidencia de Ucrania, pues fue envenenado con dioxina. Le daban prácticamente sopas que eran avecren con dioxina. No murió, se le quedó la cara deformada, una enfermedad que está bien estudiada, es el clorazné, parecido a una viruela, y él después de un tiempo se recuperó. No quedó tan guapo como era antes, pero no le quedó la cara demasiado mal. Bueno, pues esta persona, a pesar de toda la dioxina que tomó, no murió, y por lo tanto también confirma que a veces se exagera mucho el lado negativo de ciertas sustancias químicas. A mí, una vez me hice una entrevista para el Diario de Mallorca y resulta que el titular que sacó la periodista fue: hay que minimizar el uso de sustancias químicas. Claro, yo cuando leí esto dije, otro quimiofóbico está por aquí, luego me di cuenta que era yo. Bueno, yo lo que quise decir, y realmente lo saco aquí porque creo que hay que tenerlo siempre muy en cuenta, es que nosotros, los seres humanos, no nos damos cuenta que todos los días estamos interaccionando y manipulando miles de sustancias químicas, y que esa manipulación de sustancias químicas nosotros debemos ser conscientes de que son sustancias químicas. Entonces, cuando usamos un herbicida, están los chicos ahí si quieres atenderles y que vayan pasando, pues cuando usamos plásticos en casa, bolsas de plástico, tenemos que ser conscientes de que eso hay que seguir siempre las 3 R's, es decir, reducir, reusar y reciclar, y no mandarlo al medio ambiente. Claro, eso somos nosotros, que somos muchas personas en el planeta, pero si eso lo extrapolamos a una industria, a un agricultor, pues la cosa va peor. Bueno, voy a pasar unas cuantas para luego ya empezar con la siguiente.
Bueno, ¿por qué hay que fomentar la cultura científica? Antes decía que el ciudadano es votante y si reconoce la importancia de la ciencia será capaz de exigir a los gobiernos inversión en ciencia. Esto es lo que yo llamo la tradición científica, porque en el Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos se sigue invirtiendo en ciencia. Bueno, pues porque realmente se dan cuenta de que la ciencia es un motor de la economía. ¿Cómo está hoy en día la ciencia española? Pues la ciencia española tiene un buen dato cuantitativo desde el punto de vista de producción de artículos. Nos han dicho que somos pues alrededor del puesto 9º, el 12º, por ahí, en ese rango nos movemos, aunque es verdad que han empeorado en los últimos 2 años. Pero peor tenemos el dato cualitativo, porque realmente la ciencia española no tiene mucha influencia a nivel mundial, no hay esa ciencia excepcional que hay en otros sitios del mundo, y realmente hoy en día decir que si tenemos científicos españoles o trabajando en España candidatos al premio Nobel, pues yo lo dejo ahí en interrogante. Puede haber alguno, pero con muy pocas probabilidades de conseguirlo. Además, la ciencia española tiene dos defectos muy graves, que son que transferimos poco conocimiento a la sociedad a través de patentes, creación de empresas de base tecnológica, etcétera, y además damos muy pocas oportunidades a los jóvenes. ¿Qué hay que hacer para resolver esto? Pues solventar todos esos problemas. Al final, la ciencia rinde cuanto más dinero pongas en ella. Tenemos que tener una inversión continuada, que además sepamos que es segura en un periodo largo de tiempo. Hay que apoyar a los jóvenes investigadores. Asumir que los resultados de la ciencia es un objetivo, se verán a largo plazo, por lo tanto no hay que tener prisa, no es plantar patatas y coger la cosecha en unos meses, ¿no? Hay que atraer a estudiantes españoles a las aulas, a la ciencia, y bueno, ahora que acaban de llegar los estudiantes, pues hay que saber que el próximo premio Nobel español, si es que lo va a haber, va a estar ahora mismo en la escuela, por lo tanto hay que darle las condiciones adecuadas para que eso se dé, y por supuesto hay que darle mucha importancia a la cultura científica. Mario Molina, premio Nobel de Química, en una entrevista que le hicieron en El País hace 2 años y medio, pues dijo que los científicos tenemos que educar a los que deciden. Efectivamente, los que deciden en otros países están educados científicamente. En España ahora mismo tenemos pues un caos que con una perspectiva negrísima, como que prácticamente no hay inversión en I+D. Estas son noticias de hace aproximadamente 1 año, pero 1 año después pues nos encontramos con la noticia para la gente que tiene financiación aprobada de que lo que pensaban, lo que creían que iban a tener, no lo van a tener, porque resulta que lo que iban a ser proyectos para 3 años ahora van a ser para 4, con 20% menos de fondos, y además el primer año solamente les van a dar el 10%, con lo que muchos grupos se van a ver abogados pues a prácticamente desaparecer, ¿no? Y realmente este cartel imitando a No es país para viejos, pues evidentemente es una producción de José Ignacio Ver, donde este país, el nuestro, no es un país para científicos. Y nos encontramos con ese chiste estilo forgiano, donde un joven científico está haciendo piruetas con los matraces, y dice, y con lo que me saquen los semáforos me pago el proyecto. Ese chiste es de hace 1 año, pero resulta que en El País de ayer, 24 de febrero, encontramos esa noticia: ayúdeme a investigar. Y ayúdeme a investigar son investigadores que están acudiendo a rifas, que están echando dinero en la lotería, están intentando captar dinero en plan, bueno, porque sus parientes le financian la investigación. Así no se puede investigar en un país serio. Y claro, aquí tenemos las cifras de cómo es el descenso, ¿no? También es un gráfico de hace 1 año aproximadamente, cuando aún no estaban aprobados los presupuestos del 2012, y vemos que la tendencia en España en los últimos 3 años es de continua bajada, incluso en este año 2013 más bajada aún, mientras que en Europa o en Estados Unidos son subidas grandes, ¿no? O encontramos que España, por ejemplo, está situada aquí, con mucho menos de porcentaje de PIB invertido en ciencia de lo que es la Unión Europea o los países que están aquí, de la OCDE, los países, digamos, desarrollados del mundo. Es decir, en España nos falta mucha inversión. Pues luego comparamos esas cifras de inversión, aunque sean datos de hace un par de años, con la tasa de paro, y vemos que el país que menos invierte, o de los países que menos invierten en ciencia, pues son los países que tienen más paro, ¿no? En España, ese es un mapa
sobre la inversión en ciencia. Aquí a la izquierda, cuanto más rojo es mayor inversión, y esta es el paro. Bueno, pues se cumple que las regiones españolas que más invierten en ciencia tienen menos paro, aunque esos son datos del año de hace un año justo. Bueno, pues hoy en día, lo miré ayer para comprobarlo y seguía siendo la misma tendencia. País Vasco, Euskadi y Navarra son las regiones de España que menos paro tienen. El paro ha aumentado del 22 al 26-27%, pero evidentemente incluso dentro de España, es decir, dentro de una comunidad pues más o menos cerrada, también se cumple eso de que cuanto más inviertas en ciencia, menos paro tiene. Y bueno, y no es raro que por ejemplo en Euskadi, el otro día también me enteré que España es el país que produce más grafeno de Europa, esa molécula que antes he dicho que es un material de futuro, ¿no? Bueno, pues se hace, muchos de ellos se hace o se producen principalmente en Euskadi, ¿no? A veces la ciencia es negocio, aunque parezca. Y esta noticia pues debería servirle para que las industrias españolas, porque antes he dicho que realmente transferimos poco conocimiento a la sociedad, y eso hay que hacerlo siempre a través de la industria. Y la industria en España realmente financia muy poco, o sea, invierte muy poco en I+D. Estos son los datos de cómo invierte cada país de la Unión Europea en I+D con dinero público, y esto con dinero privado. Y aquí está España, y España está cerca del Reino Unido y no demasiado lejos de la media de la Unión Europea. Pero si nos vamos a lo que invierten las empresas, España está mucho más bajo. Es decir, el déficit de la inversión en ciencia en España procede en parte de la I+D que se hace o que se debería hacer y no se hace en las industrias, ¿no? Y yo pregunto, ¿por qué los países son poderosos? Yo la respuesta la tengo clara. Un país es poderoso no porque tenga un ejército bien dotado, sino porque tiene mucha tecnología, porque tiene mucha ciencia detrás. Y si analizamos algunos países que no han tenido ejército, porque perdieron la Segunda Guerra Mundial, como Japón o Alemania, pues nos encontramos que esos países son poderosos a pesar de no tener posibilidad de invadir a otros países. Bueno, y antes también decía que hay que intentar fomentar la cultura científica porque hay que promover el interés de los jóvenes por la ciencia. Y uno se pregunta si la carrera científica es interesante para un joven. Bueno, realmente yo creo que cuando uno piensa en un laboratorio siempre piensa en cacharrear, lo que se conoce como prácticas de laboratorio, ¿no? Y deberíamos fomentar ese tipo de actividades porque realmente son muy atractivas para el estudiante, pero también es verdad que se aprende mucho haciendo una práctica de laboratorio. Cuando uno hace una cosa con sus manos, al final no se lo olvida nunca, ¿no? Antes citaba esa frase de Pedro Echenique, y yo la completo. La ciencia es la mayor obra colectiva de la historia de la humanidad, lo que dijo Echenique, y yo la completo con que es el motor de nuestro progreso. Y además también pienso que el científico tiene que estar convencido de que su ciencia proporciona todas las comodidades de nuestra vida moderna. Por eso el curso que yo dirijo se llama Los avances de la química y su impacto en la sociedad. Si yo fuera físico, le hubiese titulado Los avances de la física y su impacto en la sociedad. Y para los jóvenes, pues hay que decirles que hay que tener vocación para dedicarse a la investigación y estar dispuestos a seguir una carrera creativa, porque la ciencia es muy creativa y es muy divertida. Es divertida porque normalmente te da muchas satisfacciones y te lo pasas bien investigando, y además es creativa porque cada día nos enfrentamos a algo totalmente nuevo, ¿no? El problema es que a veces cuando uno ve la imagen de un científico y uno busca imagen de científico en internet, pues le salen cosas a veces un poco raras, ¿no? Como el tipo este que está medio chiflado o la persona que está como muy despistada, etcétera, etcétera. Y bueno, a veces también pues identifican científicos pues con algunos iconos, como el de Einstein, que una vez que sacó la lengua al hombre la han inmortalizado siempre, que es una lengua más famosa que la de Mick Jagger. O uno piensa en el científico Doc de Regreso al Futuro, o uno piensa en este imitando a Einstein, que ya he dicho antes que se considera un divulgador científico, y por desgracia cuando en España preguntas el nombre de un científico sale el nombre de Punset. O, por supuesto, Sheldon Cooper, que es una especie de héroe televisivo, pero realmente un científico no es
esas imágenes. Un científico es gente normal, pues que le gusta hacer turismo, que le gusta tocar la música, que tiene hijos, que tiene familia, que practica deporte, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y quién debe hacer cultura científica? ¿Cómo se debe hacer? ¿Por qué se debe hacer? ¿Y para quién se debe hacer? Yo aquí no voy a extender mucho, pero realmente todos somos necesarios, los científicos, los divulgadores, los periodistas, cualquiera que quiera hacer divulgación científica es siempre muy bienvenido, porque el resultado va a ser una sociedad más preparada, tendremos buenos científicos y tecnólogos y tendremos además un país más fuerte. Y ya para terminar me gustaría hablar de que el científico también es un ciudadano y también tiene que tener en cuenta a sus conciudadanos como ciudadanos de este mundo, ¿no? Entonces debemos trabajar en investigaciones que mejoren nuestras condiciones de vida, proporcionando alimentos, agua potable, tratar enfermedades, tratamientos paliativos, por ejemplo, enfermedades de alto impacto social, y trabajar, por ejemplo, en otras actividades como pues la igualdad de género, liberación de la mujer, etcétera, etcétera. Sobre la potabilización de agua voy a hablar luego un poco en la segunda charla, pero me gusta destacar a veces alguna noticia donde la química especialmente y la ciencia en general pues tienen que ver con algún aspecto social. Por ejemplo, hace 1 año y medio, 2 años casi, se desarrolló un método que era capaz de detectar personas enterradas bajo los escombros tras un terremoto, tras una desgracia del tipo que sea, ¿no? Bueno, pues esto realmente es un gran logro de la ciencia, ¿no? A mí me gusta más que los químicos analíticos se dediquen a hacer esto que no a decir que existe una concentración de 1 parte por billón de un contaminante o supuesto contaminante en un río, ¿no? O descubrir una cura química para el racismo, que es simplemente, bueno, pues un beta bloqueante como es ese de ahí, ¿no? La química en general y la ciencia, bueno, la ciencia en general y la química en particular, pues lo que tiene que hacer en el futuro es satisfacer las necesidades de la sociedad. Nuevos compuestos químicos para nuevos retos para el caso de la química. Y estos retos van a estar en el área de la energía, en el área del medio ambiente, en el área de la salud, en el área de la alimentación. Y en estas 4 grandes áreas, pues una molécula, una sustancia química que es fundamental es el agua, porque con el agua podremos obtener energía. El agua es el medio donde más debemos preocuparnos por tener un medio ambiente adecuado. El agua es salud, el agua es un alimento porque de ella nos abastecemos, y también debemos avanzar en el área de la tecnología. Y en el área de la tecnología, especialmente la molécula o el material llamado grafeno, del que antes ya he mencionado, pues va a jugar un papel fundamental. Cualquier científico diría estas 5 grandes áreas de desarrollo para el futuro, que son todas las áreas que ahora mismo nos importan, pero yo creo, vuelvo a insistir, que el científico debe hacer un trabajo social. Bueno, y ya simplemente agradeceros a todos vuestra atención, y no sé, cuando José Manuel diga, pues pasamos a la siguiente charla, o antes, pues si tenéis preguntas o comentarios.